Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une nuit de vent de ciel. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Mi nombre es Jessica Esteco y estamos en los estudios de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, con un invitado por Zoom esta vez. Él es Damián Cabeza, editor de La Libre y forma parte también de Tipeo. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola Jessica, ¿bien y vos? Muy bien. Bueno, te convocamos a este capítulo de Edición de Bolsillo para que nos cuentes primero un poco el proyecto de La Libre. ¿Te parece? Bueno, ¿Cómo empezaste? Primero, vos, vamos a lo personal. Vos con los libros. Damián y los libros. bueno, Damián y los libros, dale, yo creo que en la adolescencia, vengo de Uruguay, un Ujú. pueblito pequeño, y los libros habían, pero no habían demasiados. Yo creo que mi amor fuerte por los libros fue en la adolescencia, cuando enfermé, me agarré paperas, un montón de cosas, y ahí enganché este, no sé, un cobijo, un escape o algo en los libros. Ahí fue Ujú. como que arrancó la pasión, me parece. Perdón que te Después me interrumpa. fui a Montevideo. ¿Ya tenías biblioteca en tu casa? ¿Consultabas No, no una había. biblioteca? ¿De dónde sacabas los libros en estado así de salud frágil? ¿Te Los libros intercambiabas? aparecían en ¿Aparecían? casa a través de o amigos o de la biblioteca del liceo, Ajá. del secundario. Y ahí encontraba algunas cosas que me iban gustando, y lo poco que había lo iba leyendo. Ujú. Em, y así más o menos empezó esta relación, y bueno, en la adolescencia ya fue como 15, 16, 17, 18 años, fue como un enganche ya con unas materias en el secundario, filosofía, literatura, que fueron como interesándome mucho más, y bueno, como que fui yendo hacia ese lado, terminé estudiando filosofía, Ah, mira. y en el medio, eh, bueno, había que trabajar, y tuve la suerte de empezar a trabajar en una librería, ¿En Montevideo desde ya? en ¿Estamos hablando? Montevideo, sí, Ujú. ya en Montevideo, sí, sí, sí. Vengo de un pueblo muy pequeño, y para estudiar universitario tenés que irte a Montevideo sí o sí. Ahora no es tan así, está un poco más descentralizado, pero bueno, el centralismo montevideano sigue igual. Ujú. Em, ¿Y y bueno, cuántos empecé a años trabajar tenías cuando empezaste a trabajar en la librería? y tenía 18, 17, 18 años. Empecé a trabajar en una librería, tuve mucha suerte, fui a llevar currículum, Ujú. y hubo una situación de, no sé, muy, muy afortunada para mí, en la que asesoré a alguien mientras fui a verla, a dejar el currículum, y me dijeron que, bueno, que volviera la semana próxima, que tenía trabajo. Fue como una cosa que no sé, mucha suerte. Así que arranqué a trabajar en una librería muy grande, linda y céntrica en Montevideo, Ujú. de librero, Sí. de che pibe, de envolver paquetes y de hacer las cosas que nadie quería hacer, básicamente, como el che pibe, ¿no? Como Ujú. el jovencito a formar. Y bueno, así arranqué como librero. Yo sobre todo soy librero de oficio, Sí. y de a poco fui haciéndome editor o editando libros. Mi fuerte y mi expertise está en la librería, sobre todo. Pero bueno, siempre me gustaron esas librerías y esos libreros que editan libros. Ujú. Y me parece que por ahí fue que fue enganchando estas ganas y esta pasión por editar libros, por crear los libros. Así que mientras era librero, ya trabajando en otra librería, empezamos con un grupo de amigos a pensar la posibilidad de editar un compilado de cuentos de Felisberto Hernández, el escritor Ujú. uruguayo,
que había una selección, pero lo único que se conseguía era esa selección de 6 cuentos y queríamos hacer una selección de otros cuentos, porque o se conseguía esa pequeña selección o las obras completas del siglo XXI en ese entonces, que eran Claro. los 3 tomos. Ujú. Entonces era como, bueno, hay que mostrar otros cuentos y empezamos a ver qué podíamos hacer y bueno, nada, de la nada empezamos a intentar editar, ¿Y cómo le cosa salió? que no nos salió Ah, porque quedó ahí trunco, en eso que empezó el proyecto, habrá durado tipo un año, también con un amigo artista que queríamos que fuera ilustrado. Entonces fue un proceso largo, una locura, era más bien juntarnos a charlar y pensar los libros, leer los cuentos. Fue toda una linda experiencia, pero ese libro nunca salió. Era una selección de cuentos de Felisberto, que tenía otros cuentos ujú. diferentes del libro que existía, que era Seis relatos magistrales, que se llamaba. Em, y bueno, ese libro nunca salió y en el medio a mí me surgió la posibilidad de venirme para acá, para Argentina, a trabajar directamente en La Libre, Ah, que La Libre estaba, sí, La Libre estaba en proceso de, no sé, de apertura, digamos, para hacer una cooperativa de trabajo o estaba buscando nuevos libreros y libreras para que el proyecto continuara. Las personas que lo habían fundado, que en un principio eran 4, después pasaron a ser 2. En ese momento donde yo entré estaban como en un proceso de no sabían qué hacer, si claro, cerrarla o no, o seguirla, pero uno solo, y uno solo no podía. claro. Entonces medio que se armó una cosa de convocatoria grande que hicieron los chicos, que la verdad que estuvo muy bueno y entramos varias personas a formar parte del colectivo, algunas trabajando, otras como más viendo la potencia que en ese entonces tenía La Libre, una potencia que se enfocaba en el mundo de la edición independiente, Ujú. que en ese momento, hace 9, 10 años, había, pero no tanto como ahora. Sí, fue como un boom, ¿no? Entonces, y sí, sí, fue un boom grande. Yo me empecé a dar cuenta de que había muchas librerías independientes, ponerle en 2000, no sé, 16, 17, 18 capaz, y seguían naciendo. Del mismo modo que seguían naciendo también editoriales independientes. Sí. Fue como un boom medio que a la par, y eso estuvo buenísimo. ¿Y Eh, con qué te encontraste cuando decidiste venir? ¿Había mucho por hacer? ¿O había que seguir una en La línea? En la Libre, libre, sí. Porque quedamos en sí, sí, en Montevideo. La Libre. Te sale esta propuesta, te gustó, viniste. Y acá, ¿qué pasó? ¿Cómo fue el Y acá proyecto? ¿Vos ya conocías a todas las personas que forman parte o formaban parte en ese momento del colectivo? no conocía a nadie. De Ah, hecho, yo venía un poco a la Feria del Libro. Mientras trabajaba en la librería en Montevideo, también trabajaba en la Feria de Tristán Narvaja, histórica feria, que tiene una parte de libros. ujú, La calle Tristán Narvaja, donde se hace esa feria, es la calle de las librerías en Montevideo. Hay un montón de librerías. Sugiero cuando vayan a Montevideo ir un domingo a la calle de Tristán Narvaja o ir cualquier día de semana a la calle Tristán Narvaja. Van a encontrar librerías hermosas. Em, y bueno, en eso que yo venía a la feria del libro, compraba algunos libros también para vender en la feria. sí. Ya venía pasando por la libre, conociendo a la gente, hasta que, bueno, un día decidí quedarme. Argentina en ese momento era un paraíso y, y me vine feliz. Para acá había gran poder adquisitivo, mucha gente compraba, leía, estábamos en el corazón de San Telmo, entonces a veces cerrábamos a la 1, 2 de la mañana y la gente venía feliz, borracha, a hablar de libros. Fue como una experiencia muy, muy linda que Ujú. duró poco, eh, pero fue hermosa, fue como, no sé, Bohemia, Bohemia, En tiempos recientes, París. claro. No, y Tiempos además San recientes Telmo y que tiene nada, San Telmo es hermoso, tiene
una arquitectura, ¿no? Y Es hermoso. total, y tiene, tiene lo turístico, y tiene lo que es barrial, todavía barrio, turismo, mucho folclore, candombe, Sí, se da tango. una Era mezcla como particular. bueno, todavía sigue siendo, pero en ese momento, sí, espectacular. Y aparte pasaba el 24 y el 126 pasaban por la calle Bolívar en ese entonces y era todo junto, pasaba el colectivo, la gente, era una cosa muy, este, no sé, colorida para mí. Yo venía de un pueblo, después Montevideo, que es una ciudad chica, a esto que era estaba estallado de estímulos. Ujú. Así que fue lindo el desembarque, muy intenso, pero muy lindo. Me gustó porque todavía sigo acá, así que en ese Y ahí sentido todo. viniste directamente como librero, ya se había pensado en Sí, hacer la editorial. sí, la editorial de La Libre no existía o Ujú. habían sacado un libro, Darío Semino, que había sacado un libro que no tenía editorial, pero ya estaba el libro listo. Y ahí decidieron armar el sello La Libre, digamos, solo por un libro Ah. en ese momento, eso fue en el 2012. Ujú. Y ahí quedó ese libro porque él lo quería sacar y quedó con el sello Con La el sello. Libre. Y después, y antes también en Uruguay, aparecieron de Felisberto Hernández unos textos, manuscritos de él Mm. en en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que tenía manuscritos de Felisberto y empezamos a leerlos y habían cuentos que estaban inéditos. Wow, Entonces, sí, hermoso. Y hermoso. empezamos ahí a hablar con este equipo con el que veníamos hablando de sacar este compilado de cuentos de Felisberto, a ver qué podíamos hacer. Yo después quedó eso ahí y me vine para acá. Ujú. Arranqué como librero en La Libre y en un momento me llama Dani Olivar, me dijo, che, cabeza, tengo una selección de los cuentos y los transcribí. Wow. Eh, Ya estaba el y trabajo, ahí casi. ya había La hecho el mayoría del trabajo. trabajo, claro. Sí, 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 o sea, lo más importante del Ujú. trabajo ya lo había hecho. Y me contacté, me dice, con un Y ilustrador. ahí nos estás eh, mostrando, si nos están escuchando sí, por Spotify o por la radio, nos está mostrando Damián ahí la tapa. la tapa del libro. Ujú. Bueno, las ilustraciones son de Diego Bonilla, que es un muralista uruguayo, ex futbolista, Mm. muy genio, y bueno, le dio vida a esos cuentos a través de las ilustraciones. ¿En qué año? Eh, Esto es en el 2017-2018. Ujú. Creo que lo terminamos en 2018. Todos los libros de La Libre tienen esto, como no es pensada la editorial como, o no fue pensada, por lo menos desde el principio, como una editorial con catálogo y todo, fueron proyectos en los que yo me enfocaba de lleno a hacerlo y muy lentamente. Ujú. Em, y en ese caso concreto, le encontré la vuelta juntándome con Mati Rec de Milena Cacerola, Mm. porque yo no tenía la experiencia de la edición, no Claro. sabía cómo hablar con la imprenta, qué onda los colores, qué onda los tamaños, qué onda los presupuestos. Entonces fui aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, ahí con la ayuda de Mati hicimos esta coedición, que es este libro que se llama Felisberto Hernández Ilustrado, que contiene textos inéditos Ujú. de Felisberto y algunos que ya figuran también como inéditos en las obras completas que sacó el Cuenco de Plata. Pero la particularidad es que por alguna razón, o sea, no sé, porque nunca les pregunté, em, hay textos que son el mismo, Sí. pero diferentes, como dos versiones diferentes del mismo cuento. Ah, Entonces, no es que tenemos cuentos inéditos repetidos, sino que tenemos un par de otra cuentos con versión, el mismo, claro. o con dos versiones diferentes, exacto.
Así que nada, eso es como que suma un montón al mundo de Y la s- literatura y de lo que él hacía, ¿no? Como que escribía un cuento, lo dejaba o le escribía otra versión y el papel andás a ver dónde claro, quedaba y otra persona accedió a esa versión de los cuentos y nosotros a otra diferente. qué interesante. Entonces, Bueno, y a partir de esto ya empezaron a pensar en un catálogo y en editar, o todavía no. Todavía no, y en esa todavía época no. digo, ¿eh? Estamos después de No, este título que todavía no en mostraste. esa época. Después 2018 salió Poemas para no ir a trabajar, que ese es Mm, nuestro bestseller de todos los tiempos. Es un librito pequeño de ahí lo Fernando trajimos. Aita que Ujú, tiene excusas, sí. 28 excusas o pretextos para no ir a trabajar. Nada, es un librazo y también el libro ya venía con mucha forma y le terminamos de dar vida. Primero en una edición artesanal que hicieron los chicos de Derrames Ujú. y después ya fuimos con la osadía de imprimir 2000 ejemplares. ¿Y cómo fue? Eh, Bien, y fue bien, porque esta es la reimpresión, o sea, claro. reimprimimos 2000 más. Es, Bueno, es sí, impresionante. bestseller. Es un bestseller, es el bestseller de la Libre no sé, lo seguirá siendo. Es un librito chiquitito, hermoso, que es un clásico ya desde que salió, porque todo el mundo trabaja y todo el mundo querría no ir a trabajar o al menos resignificar el trabajo. Así que es un libro que interpela, para bien o para mal, a todo el mundo. Eh, Bueno, y en ese y sentido surte mucho efecto regalarlo para compañeros de trabajo, para la para familia, para el que cualquiera. trabaja mucho, para el que trabaja poco, para todo el mundo. Bueno, ¿qué más tenés para contarnos del catálogo reciente? Del catálogo reciente, bueno, tenemos el último libro de I. Acevedo, ¿Sí? que lo tengo por acá. ¿Cuándo, cuándo salió? Abrazo ¿Cuándo salió? Salió ahora hace un mes, menos Recién de un mes. salido del horno. Estábamos en la feria, sí, menos Ah, de un mes. menos de un mes. Estábamos en la feria todavía. Eh, bueno, es un hermoso libro de cuentos, son los últimos cuentos que escribió I. Él había escrito anteriormente otro libro de cuentos de similares características a este, que salió por Editorial Rosa Iceberg, que son cuentos que él escribió para ser leídos en vivo en lugares. Qué buena idea, qué Viste que los lindo, autores... sí. La verdad que sí, sí, aparte es un nivel de locura hermosa que tiene, porque es como lo invitan a leer y a él lo que le pasa es que no quiere leer algo que ya leyó o algo que ya editó. Claro. Entonces lo invitaban a leer, no sé, o en La Libre, o en Casa Brandon, o en La Tribu, o no sé, en El Conti, y él escribía algo para ese momento. Eh, y es una cosa que escribe literatura del yo, sobre todo, y es como una mezcla difusa de todo lo que le pasa o de lo que siente, mezclado con teoría, que es Ujú. impresionante. Es como su cerebro puesto en un papel y muy bien escrito. Entonces, bueno, Abrazo al Futuro tiene estos cuentos que fueron leídos en su mayoría en Casa Brandon Ujú. o, o bueno, o en el Conti, como te decía. Y nada, es fantástico porque tiene esta etapa, este último libro tiene esta etapa de él como padre, ya de un niño ya más grande, Ujú. siendo ensayista, habiéndolo estudiado mucho a Walsh. Entonces hay ahí alguna cosa de ensayo que se mete en el medio que hace que sea una clase con un amigo querido que te cuenta cosas extravagantes. Nada, a mí me parece fantástico porque ¿Y primero me divierte, me hace pensar, me enseña, es buenísimo. Mezcla cuántos, mucho de... disculpa que te interrumpa, pero volvemos al No, no. catálogo, ¿cuántos del 2000? Me dijiste 2012 más o menos que empezaron. ¿Cuántos libros tienen en total? Y En total tenemos 13 libritos. 13.
Bárbaro. Sí. Y además, ¿se hicieron o ya eran distribuidora? ¿Cómo fue ese camino de...? Somos distribuidora. Sí. En un momento uno de los compañeros tenía una distribuidora, digamos, aparte y al mismo tiempo conjunta con la Libre. En un momento la distribuidora pasó a manos de otra persona Ujú. y esa persona dijo, no quiero más. Entonces ahí la tomamos, digamos, como la cooperativa. Ah, eh, ok. Tomamos la distribución. Y ahí lo Bien. que hicimos es enfocar la distribución de pequeñas editoriales Sí, a algunas librerías, como algo buenísimo. de sostener la circulación de los libros Ok. con editoriales similares en tamaño, sobre todo Tengo un a la Libre. listadito, vos me decís si son estas las editoriales con bueno, Decime. con la que trabaja. La Libre. Segunda en papel, Sí, eh, ne- Ginecosofía, sí, tal Yo no cual. fui, Ujú. Pez en el hielo. También le estamos dando difusión, ¿no? Porque todas estas voy a Sí, pedir los está contactos buenísimo. para poder entrevistar también Indómita Luz, esa luna tiene agua, perdón, ideas Sí. paliativas y de Ujú. todos los mares. Es así. Entonces, si hay alguna librería que les gustaría ver y tener en sus estantes estos catálogos, estos libros de estas editoriales, está la distribuidora. Exactamente, sí, está la distribuidora. Antes la distribuidora funcionaba más bien como una mayorista Ujú. que conseguía y compraba libros, por ejemplo, de editoriales amigas y muy Claro. queridas como Caja Negra, Cactus, Adrián Hidalgo, para librerías que quizás, a donde quizás no llegaba la Mm. distribución em, tan aceitadamente. Entonces, bueno, eso, la Libre tenía ese lugar de conectar con algunas librerías del interior o pequeñas librerías de Cava o del conurbano Y la para libre, alcanzarles estas editoriales. sí, la Después, libre, ahora, ujú, como librería, ¿dónde queda específicamente? ¿Cuáles son las redes sociales también? bueno, mirá, La Libre es esta librería que está en la calle Chacabuco 917, Pleno San Telmo, sí. realizada en editoriales independientes, autogestivas, tiene un gran catálogo de estas editoriales. También se especializa en feminismos, Ujú. transfeminismos, política latinoamericana, internacional, historia. También tenemos dentro de la librería una librería de usados. Mm, Entonces también al lado hay un montón de libros usados con el mismo criterio, con diferentes características, porque sí, bueno, el libro usado, digamos que aparece y el libro nuevo se puede ir a buscar, claro. se puede consultar, pero bueno, el mundo del libro usado es alguien que nos vende una biblioteca o un Ujú. canje que aparece en el momento, es una cosa más azarosa, tiene algo de la oportunidad, Claro. eh, Bueno, el libro usado. y ustedes siguen siendo cooperativa y se incorporaron también a una Exactamente. cooperativa más grande, a Tipeo. Exactamente. Sí, nosotros como somos cooperativa, Ujú. en cierto momento nos convidaron de una incipiente yunta de editoriales que se estaba armando con miras de convertirse en cooperativa de bienes y de producción de servicios, Y que se dijeron llama que sí. Tipeo, Pero, ¿sabes Territorio y qué? Producción Editorial. ¿Qué? Vamos a ir a un corte, a un corte institucional y nos vas a contar primero qué es ser una cooperativa, un poco nos contaste, ¿no? Cómo se están organizando dentro de la Libre y Dale, después llevar esa organización a algo mucho mayor. ¿Sí? ¿Te parece? excelente. Bueno, volvemos en un Vamos. ratito. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio.
Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos acá con Damián Cabeza, él forma parte de La Libre y estábamos hablando de cómo ser una cooperativa, ¿no? Y tener una librería y tener una distribuidora y editar. Así que primero contarnos un poquito esto, cómo, si siguió funcionando, si la gente va rotando, si los roles van rotando, con respecto a La Libre. Bueno, con respecto a la libre, está buena la pregunta. La libre ha tenido que adaptarse a muchos cambios. Desde que empezó, que empezaron siendo 4, pasaron a ser 2, después pasamos a ser 8 o 10. Y dentro del equipo siempre fue rotando, que viene uno, que sale otro. Dentro de eso hay una estructura armada de roles, de cómo hacer determinadas tareas. Pero bueno, lo que tiene la libre también es que se va metamorfoseando de acuerdo a las personas que están adentro. Claro. Entonces van apareciendo nuevas cosas Cada más uno lindas y mejores. va dando su impronta, Exactamente. lo que Sí, aporta, va totalmente, aportando. sí. Claro. Exacto, sí. Por ejemplo, pienso en Bren, que entró hace ya 3 años, 4, eh, que era librero de Plaza Italia. Mm, Entonces tiene mucha experiencia en claro, libros usados. claro, O Chi, que ella es de letras, entonces toda la parte de producción de texto. claro. Lo mismo, lo mismo cuando entré yo, también entró Manuela, Manuela para producir eventos, talleres, charlas, presentaciones y prensa también era ideal. Lo sigue siendo porque sigue estando. Entonces, bueno, a medida que la gente también va entrando, va poniendo Está bien. su impronta, su magia en el espacio. Pero bueno, somos una librería clásica en ese Ujú. sentido, de puertas abiertas a la calle. Entrás y tenés un librero en un mostrador, y preguntas los libros, se te recomienda, quizás te viene, preguntas por un libro y otro librero que está por allá en el fondo te dice que te responde la pregunta, te busca el libro. Es nada, es como una casa Ujú. para nosotros y así queremos que la gente se sienta también cuando llega. Y bueno, lo mismo cuando editamos los libros, los editamos con, con amistad, Ujú. digamos, con buenas juntadas, mateadas o vino de por medio para charlar el libro y que salga de la mejor manera. Yo creo que por esa razón y por una buena relación con muchas editoriales es que un día nos llaman Gonza Miranda, concretamente de Editorial Muchas Nueces, para Ujú. decirnos que están haciendo esta cooperativa de producción de servicios para la actividad editorial, Ujú. que se llama Tipeo, que nos invita a la Feria del Libro, a la Feria Internacional, y era como, bueno, para nosotros era ya pegar un salto nuevo, Claro, otro eh, desafío. a no sé si no sé si a las grandes ligas, pero bueno, por lo menos a jugar un partido difícil. Ujú. Y, ¿En qué y año? ahí, y ahí entramos y esto fue en no sé, el 20, o sea, anterior a la pandemia, en el 20, o no sé, no, en el 19. 22, sí, a ver, no, anterior no, perdón, en el No, en el 22 o 22, sí. 21, Sí, 21 o 22 seguro, sí. sí, 21 no, 21 creo que no hubo feria, en el No. 22. Ujú. En el 22 fue un stand grandísimo en el pabellón amarillo, con tipeo, que fue una experiencia que estuvo buenísima. Eh, Después en el 23, un stand más pequeño en el pabellón azul, también con tipeo solamente, y ahora el 24 fue que nos juntamos con el colectivo Todos Libros Políticos para crear un super stand que después se terminó llamando Ministerio del Libro, porque, bueno, eh,
alguien tenía que poner un ministerio ya que no había ministerio, digamos. Y cómo fue esta última experiencia, ¿no? Y formar parte de Tipeo y tomar Y como una acción política dentro de todo lo que tiene que ver con el mundo del libro, la industria. sí, totalmente. O sea, el colectivo Tipeo y en este caso también Todo Libro es Político, somos dos colectivos muy políticos dentro del libro, que no solo es la edición, sino también cómo se reparte y cómo convive eh, la economía, la política y bueno, y cómo circulan los saberes dentro del mundo del libro. Entonces sí, fue una apuesta política interesante, performática, muy divertida, eh, muy también estresante por algún momento, Ujú. porque pudo haber despertado la ira de alguna persona que no le haya gustado, pero no pasó así, la gente se lo tomó muy bien, había una pared en la que las personas ponían propuestas para el libro y bueno, después ya se extendía más propuestas hacia la vida, hacia la lectura, chistes, todas esas cosas que alimentan a la literatura y al imaginario ¿Eso te literario. sorprendió? ¿Lo sorprendió la reacción de la gente? Y la buena reacción, sí, la verdad que Ujú. sí. O sea, no sé. O sea, sabíamos que a una gran parte del público muy afín a nuestras ideas, en líneas generales, le iba a gustar, le iba a parecer entretenido. Me sorprendieron algunas opiniones en contra de personas que, digamos, están más de nuestro lado, Mira. como que no sé si el miedo o bueno, quizá la otra forma de ver las cosas Ujú. con menos provocación, quizás les molestó o se asustaron o no les gustó directamente. Mm, Que también me parece que es como una especie de fuego amigo, no sé. eh, Me pareció, eso sí me sorprendió. mm. También me sorprendió que no hayan caído ningún mala onda a decir algo feo. Eso también me sorprendió, pero por el resto fue todo alegría y bueno, estar en ese stand, viste, todo el mundo te decía cosas lindas, qué bueno que estuvo, viste, como qué divertido. Así Yo que no, fue una linda experiencia. pasé un par de veces por el stand y sí se notaba que había buena onda entre ustedes, ¿no? O sea, entre los que les tocaba atender al público y todo. Si por ahí alguien, yo estuve con Julieta de Rara Avis, o sea, había como Ajá. un buen clima dentro del stand, ¿no? Que Sí, era sí. bastante grande, pero y había mucha gente eh, también. Las veces que pasé, eh, había bastante gente. ¿Me escuchás? Hola. ahí sí Ah, te volví a escuchar. Quedé congelado, me parece. Sí, había buena onda, era algo divertido, ujú, incluso, era como que te daba ya buena predisposición estar ahí adentro. Eh, y bueno, nada, la gente iban sucediendo cosas, ¿viste? Porque vos también, lo mismo que una librería, o sea, un stand, un lugar de puertas abiertas, con determinada postura ante el mundo, estás. O sea, te va a caer gente con determinadas cosas, con situaciones que te sacan o de lo normal o te sacan del momento en el que estás. Como que hay gente que viene y te viene con, no sé, con una idea que tuvo o te interna hablándote y diciéndote las cosas que hay que hacer, las cosas que podrían mejorar. Como que es un espacio también en que la gente va y hace catarsis o va a pensar, va a ver para encontrarle la vuelta o un significado a algo de lo que está pasando también. Porque ujú, bueno, en esta situación, gente del mundo del libro, por ejemplo, iba al stand a charlar a ver acerca de cómo sobrevivimos a esto, claro. a esta crisis gigantesca que estamos viviendo, que es bastante difícil de llevar, que obviamente no solo afecta al mundo del libro, eh,
porque es muy general, la gente no tiene un mango directamente y eso se notó en las ventas claramente. Entonces era como cómo hacer este delirio gigantesco de super stand con perfo Ujú, en una feria que es en la rural, con toda la historia que tiene la rural y en esta situación coyuntural. Entonces, ujú. es como, era todo como una especie de delirio, incluso pero si lo mirabas de afuera, es hasta un poco histórico. eh, pero bueno, qué sé yo, eso lo veremos más adelante, a ver qué pasa cuando pasemos esto, y Ujú. si es que pasamos esto, y hacia dónde, no sé, hacia dónde vamos. La verdad que es mucha incertidumbre también para el mundo del libro y para todo el Para mundo, todos, sí, sí, es para todas cierto. las personas acá. ¿Y cómo se organizan con las demás editoriales? Bueno, Tipeo surge eso en 2019 más o menos, nos invitan para esta feria y como toda buena cooperativa o colectivo se organiza por comisiones. Ujú, Tenemos varias comisiones, está la comisión de administración, yo formo parte de esa con dos compañeros, tengo que acá las bueno, de ahí como que comisiones de las tenés. administración, sí, por supuesto, comercio exterior, Sí, ferias, ferias y comercio exterior, está la de producción también, producción, formación también, formación también, después está comunicación y una comisión, prensa, ¿cuál? Perdón. comunicación y prensa Sí, también, también. que es como eso, más ahí producción. Y después se armó también una cosa que está buenísima, que es, no sé si es una comisión, se lo tendría que preguntar a las compañeras, que Hermoso. es TIPEAS, Ah, se que formó son, Tipeas a partir de, se de formó la TIPEA, charla que tuvieron. se formó TIPEAS a partir de Un relevamiento una habían hecho, encuesta, ¿no? Sí, como el una releva- encuesta. el Sí. exacto, a partir del relevamiento de trabajadoras del libro, claro, porque esa charla que Ujú, fue en la Feria del Libro sí. era para mostrar los Los resultados. ¿Y resultados de esa cuáles fueron? encuesta. No pude ir. Quise ir, pero no pude. ¿Recordás algo? Y si no Yo me también me lo pasas. perdí. ¿Vos también te lo perdiste? Bueno, entonces Yo también me lo perdí. vamos a tratar de Pero hablar te con paso, alguna compañera que esté con Tipeas, ¿te sí, parece? Así nos da porque me sí, pareció muy interesante. Un relevamiento está buenísimo de y las trabajadoras del libro y bueno, que quería saber los exacto. resultados yo. No los vi publicados, estuve Mm, buscando la No, página de Tipeo, pero bueno, me imaginé, deben estar armando algo, seguramente. sí, siempre tipeas, estás siempre trabajando, igual corresponde que te lo Ok. presenten las compañeras, pero bueno, están muy interesantes los resultados, algunas cosas ya sabíamos, Ujú. como la brecha salarial, em, pero bueno, eso, corresponde que lo hablen con ellas porque Entonces están serán buenísimos bienvenidas a los edición de resultados y está bolsillo. buenísimo el relevamiento sobre todo. Excelente, ya les digo. Dale, ¿Qué le vas a escribir? por supuesto. Y que necesitamos, No, necesitamos esos porque datos. es importante, sí, es importante y es creo que el primero que se hace. Ujú. Eh, Así que bueno, nada, la idea de tipeo también es posicionarse fuertemente y defender los embates de una industria que va hacia la concentración total. Y bueno, en el medio ahí estamos como visibilizando situaciones injustas o desleales con, por ejemplo, el papel o lo que pasó a principio de año con el intento de regulación de la ley 25542 Ujú. que defiende, que es la ley de defensa de la actividad librera, que establece que el precio de venta al público es único dentro de todo el territorio nacional con descuentos excepcionales del 10%, En ferias era. y eso hace que hoy por hoy exista todavía, a pesar de esta crisis, una gran gracias a la ley, gracias a la universidad pública, gracias a la educación pública, esas cosas alimentan Ujú. este hermoso ecosistema lindo y obstinado del mundo del libro que va a seguir y va a seguir creciendo.
Entonces también esa es una de las razones por la que me vine a Argentina a ayudar, a aprender y bueno, y a vivir este espacio histórico para el mundo del libro, que es en este caso, y a pesar de que, bueno, es centralidad porteña, es un hermoso lugar para vivir y producir, leer, distribuir y discutir los libros. Por supuesto. Bueno, Tipeo tiene redes, tiene también Tipeo tiene varios, incluso tiene si la editorial, si alguna editorial quisiera formar parte, hay creo que un mail también. Sí, está Ahí tipeoeditoriales@gmail.com, está. ahí nos pueden escribir, estamos abiertos a casi cualquier cosa que tenga que ver con los libros, a charlar, a discutir, a juntarnos, si nos quieren invitar a ferias, si nos quieren comprar libros, si quieren organizar algo con tipeo, Ujú. ahí seguro alguna o algune de nosotros Voy a nombrar va a también presentarse a discutir. a las editoriales, ¿te parece que la conforman hasta ahora? Gracias. No, Sí, por obvio. favor, Astier Libros, Ediciones Culmina, Editorial El Colectivo, que pasó por acá Francisco, el del Signo Ediciones, La Libre Editora, Muchas Nueces, Hasta Trilce, Rara Avis, Ripio y Ubu Ediciones. Bueno, ahora, ¿te parece? Vamos a una pausa y nos vamos a meter Mm, con ping pong de preguntas y respuestas que nos vas a contar vos, Damián, cuestiones tuyas, ¿sí? Vamos a conocerte un poquito más. Dale. BCN Radio. Historias, entrevistas, testimonios, toda la información. Toda la información está en BCN Radio. Seguimos en edición de bolsillo. Bueno, Damián, llegó el momento que nos respondas no, 4 pimpones de preguntas y respuestas, que son un montón, pero va respuesta rápida. Acá no se juzga, lo que vos digas va a estar bien. Así que empezamos con el Sundoku, se llama este ping-pong, que nos vamos a conocer como sos como lector. O Sundoku es un término que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que, a pesar de que sos librero, ¿vos tenés este hábito de comprar más libros de los que podés leer? Sí, sí. Sí, tengo el hábito. Yo en un momento que me hice librero, dije, listo, ya no compro más libros y no me duró mucho. Y de hecho después tuve que hacer un pacto conmigo mismo de, bueno, ¿qué es lo que compro? Claro. Ahora, por ejemplo, estoy en mi etapa de pequeño coleccionista, porque la economía no me da, Sí. pero estoy coleccionando libros de Editorial Minotauro, de ediciones de Minotauro, Sí. que son libros de ciencia ficción, que es de una editorial argentina, Ujú. bueno, nada. Estoy coleccionando eso. Ahora estoy en mi etapa Angela Carter, entonces estoy buscando los libros de Angela Carter por todas partes. Me imagino que tenés O sea, el libro de Tren en Movimiento que habla de Minotauro, ¿no? sí, lo tengo, Ah, ahí sí, el de está. Martín Felipe Castañet lo tengo por Así ahí, es. que Saludamos lo a Alejandro listeo. Schmidt, que es el editor también. ¿Algún libro que te... Amigo querido, un Por beso. supuesto. ¿Algún libro que recuerdes de tu niñez o adolescencia que te haya marcado? Ya nos explicaste que fue en Uruguay. Algo así que te rompió la cabeza. No importa, de pequeño. Eh, de, de pequeño lo que me rompió la cabeza fue Horacio Quiroga. Me partió la cabeza, los cuentos de Amor, Locura Ujú. y Muerte, los cuentos de la selva, me partió la cabeza, me encantó, me perturbó, me hizo llorar, reír, Todo. me hizo fascinar me hizo encontrar la fascinación por la literatura. ¿Qué Quiroga libro a morir. volvés a releer con los años? ¿Hay un libro al que vuelvas? No completo, sino Eh, algún pasaje, algo. con los años de muchos años, no sé, yo hace unos años
encontré un libro que me gustó mucho, que es de Editorial Ampersand, que se llama El Libro Expandido, Sí. que es es como un libro que es una historia del libro Ujú, para llegar a lo que es el libro de artista. mm, Entonces es un libro que al principio no me gustó mucho por el enfoque, pero después me fue gustando porque le fui entendiendo la vuelta. Entonces cada tanto vuelvo ujú. a ideas o conceptos o ejemplos que presenta Amarant Borsuk, que es la autora. Entonces voy y vuelvo. No Ok. es un libro muy viejo, digamos, o no No, es, yo no lo leí hace tanto tiempo. pero lo Ese es consultás. el que estoy yendo y volviendo, lo tengo cerca, salió en el 2020. Ok. ¿Marcás o subrayás los libros? Sí, Sí. ahora estoy subrayando un poco más, Mm. pero mi idea no era marcarlos, porque Bueno, muchas veces los leía y después, nada, como librero, viste, los leo y no quería ni tocarlos porque después de última los podía volver a vender como usado o en buen estado. vamos a Pe- un gato en la biblioteca. Ahora vamos a hablar un poquito de tu biblioteca o de tus bibliotecas. ¿Tenés algún orden particular? Ahora hay un caos total. Ok. Paf. Porque hace poquito, ya hace unos años, nos mudamos con Pau, mi Ujú. compañera, y mezclamos las bibliotecas. Y- Tenemos una idea de orden, de narrativas. sí. Pero ahí se em, mezclaron los libros, entonces, no es que cada se- uno ya está, conservó. Ya está. Uy, ahora hay que ya está. acomodar. Y ahora hay que reacomodar ahí. Igual ya hace años que está ahí en ese caos en el que terminamos encontrando los libros, Ujú, porque es nuestro caos. claro. Pero habría que ordenarlo. Yo, como ordeno bibliotecas todos los Ujú, días, veo que casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces no me he puesto a ordenarla del todo, pero bueno, es nuestro caos y encontramos los libros. Y aparte, yo dejé una biblioteca en Montevideo, o sea, ya los libros, ah, esos ya no sé dónde están, pero bueno, yo tenía una biblioteca grande en Montevideo, me traje un bolso con solo mis tesoros claro. y ahora, Bueno, y háblame de tus este tesoros, año que estoy porque acá. la próxima pregunta es, ¿qué libro no puede faltar? ¿Cuáles fueron esos libros que te trajiste que no podían faltar acá en Buenos Aires? No importa cómo te iba a ir después, pero vos viniste con tus libros. ¿Cuáles Sí, son? Algunos. el que no me puede faltar es La Tierra Purpúrea de Hudson. Ujú, Lo llevo a todas partes, una versión en inglés y una edición en castellano de la Biblioteca Ayacucho, la famosa Biblioteca ujú, Ayacucho venezolana, con notas y edición de Ángel Rama, así que tengo esos libros nunca me pueden faltar. Eh, Quiroga no puede faltar, Felisberto ok. Hernández no puede faltar. eh, Así a las apuradas te puedo decir, eso lo llevo para todas partes. Ok. Vamos a otra cosa, la obra maldita. Esto tiene que ver con preguntas como editor. Em, ¿Qué inconvenientes se te presentaron como siendo editor y cómo los resolviste? ¿Alguno que te acuerdes y quieras compartir? Em, bueno, en cierto momento en la Libre apareció una de las nietas de León Ferrari con un libro inconcluso que dejó León. Ujú, Y eso fue como que entre charla y charla me ofrecieron editar ese libro. sí, Y bueno, el inconveniente, digamos, era tomar un libro que ya venía siendo editado con determinado criterio por un artista sí. del Súper tamaño artista, de sí, León sí, sí, Ferrari. sí. Exacto. Eh, que no era un inconveniente, o No, sea, sí era un inconveniente porque yo me ponía, estaba re nervioso, o sea, no quería hacer nada mal. eh, el inconveniente era eso, tomar un libro igual que ya venía salió. con un esfuerzo. Muy Salió y salió un bien. hermoso libro que le gusta a todo el mundo, Ok. que está en espacios y galerías de arte, que ha sido mencionado en obra, en muestras de León. Me Bueno, ha dado bien. muchas alegrías ese libro Felicitaciones. y la fundación está feliz. Pero bueno, fue un trabajo de 2 años de edición. Wow.
de obra de él que estaba hecha para ser fotocopiada, porque era obra que él hizo para hacer arte correo durante la Ujú, dictadura y él estaba exiliado en Sao Paulo. Entonces era eso, eran fotocopias o reproducciones heliográficas, que era como se imprimían antes los planos arquitectónicos. Entonces todo eso tiene como un ruido, como una ujú. cosa, ¿viste? Cuando vos fotocopias algo muchas veces, empiezan a aparecer manchitas Sí. alrededor y bueno, para hacer un libro, bueno, podés hacer eso con manchitas. Ujú. Entonces a veces era borrar píxel por píxel, Mm, nada, eso, tuvo mucho trabajo. Inconveniente era en el momento porque era mucho trabajo, pero bueno, nada, fue un placer hacer ese libro. ok. ¿Hay algún libro que te hubiera gustado editar? ¿O que te gustaría editar? No, que Sí, deje, hubo un sí. libro que me hubiese gustado editar Mm, que perdimos los derechos, quizá por impericia propia, quién sabe, que es Capitalismo Gore de Sayak Valencia, que estábamos empezando a laburarlo y después, bueno, nada, no pudimos hacerlo ok. porque otra editorial lo terminó sacando, una multinacional. No había cómo competir, pero bueno, en un momento existió la posibilidad y hubiese estado lindo haberlo editado. Ok, vamos a unas preguntas nuevas que tiene que ver el libro Bicentenario con esto de la inteligencia artificial, si pensás que va a impactar como lector, como editor, como trabajador del libro y en qué. Sí, va a impactar, ya está impactando, ya medio que forma parte de la vida cotidiana, todavía en menor medida, pero forma parte Ujú, de la vida cotidiana porque está en todo. No sé, ayer estamos organizando la presentación del último libro de y en un momento aparece una transcripción de un audio por una inteligencia artificial. Y bueno, y eso lo usa él porque a veces cuando no puede escuchar un audio, le claro. pide a la inteligencia artificial que se lo transcriba para poder leerlo. Qué sé yo, facilita un montón de Ujú, cosas. Yo todavía no sé, o sea, las cosas, los problemas éticos que trae esto, todavía para mí son incalculables. Me gustaría que hubiese más reglamentación al respecto, sobre todo porque puede pasar cualquier cosa. exactamente. Pero si se encamina a esto, me parece una herramienta interesante. Y aparte, Ujú, no lo frenás con nada, o sea, ya está. ya está. Así que medio que oponerse a eso es eh, salir a pelear con un molino de viento. Vamos a las dos últimas preguntas y después nos vas a decir tus favoritos. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado? No sé, Muy nunca bien. está terminado. Cada vez que mandamos, Es la respuesta más porque habitual de los cuando editores. Nunca. ¿Es? O y es algo. que pasa, Sí. nunca, sí. Sí, yo por lo menos no sé, no lo sé. Capaz que nunca, sí, puede ser nunca. O no, no sé y nunca, tipo el Claro. 99,9%. Porque cuando mandas un libro a imprenta, por lo menos a mí me pasa, es que me da miedo de que algo esté mal. Ujú, Y después lo relees el libro y encontrás un error pequeño, o un punto mal, o una viuda, o una huérfana. ujú. Son horribles esos términos, Sí. pero bueno, así se llaman. Entonces siempre encontrás algo. El libro después tenés la posibilidad, si se vende bien, de reimprimirlo. Ok, Cuando lo vas a reimprimir, haces la corrección. Pero después lo reimprimís y algo mal siempre queda. O sea, no sé en qué bien. momento se termina. Y aparte también cuando estás en un ida y vuelta con algún autor o autora, o autores, medio que si le das el texto, medio como que lo sigue escribiendo algunas Claro, no, veces. no, hay que Pasa con muchas cortar. personas. Entonces medio que Claro. es medio, claro, en algún momento hay que cortar. Se ve que el libro se termina, queda ahí. O sea, hay muchas posturas en relación a eso, qué sé yo. Terminan el cuento y no lo quieren ver más, no Claro. lo quieren leer más, porque si lo ven, lo corregirían, por ejemplo. A mí me pasa a veces un poco con los libros que no quiero ver que haya un nuevo error. Ok. Y vamos a la última pregunta. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editor para vos? Lo mejor es que me acerca al texto crudo, a estar ahí en la cocina de un libro. Es un lugar privilegiado
en el mundo de la cultura. Ujú. Es un espacio espectacular en el que vos estás con un texto y se está creando un nuevo libro. Y lo peor, no lo sé, me parece que estoy muy a gusto con esto de la edición del libro. Ok. Quizá siempre hacemos el mismo chiste de que elegimos mal el rubro por temas económicos. También es Pero una bueno, respuesta muy quizá es eso. escuchada, lamentablemente. Eh, bueno, Sí, vamos sí, sí. a tus favoritos, ¿te parece? Eso sí, siempre Dale, mando una listita para que vayan pensando. Un libro clásico, dale. El Quijote. Quijote. Ok. Un libro nuevo, Un libro nuevo, La llamada, de Leila Guerriero. lo estoy leyendo, de muy de a poquito. Uh, Una editorial sí, nacional. es pesadito. Sí. Una editorial nacional, cualquiera de las de tipeo. Sí. Me gusta mucho también Caja Negra. Ujú. Me gusta mucho también, eh, bueno, todas estas con las que crecimos. Me gusta Bueno, también el Cuenco de Plata. Ahora me gustaría que empiece a sacar más novedades. bueno. Eh, Editorial extranjera. me gustan muchas editoriales. Ok. Editorial extranjera. Editorial extranjera. Me gusta Pez en el Hielo un montón, que es una editorial uruguaya que Ujú. también distribuimos. Está sacando narrativa, poesía, ensayo uruguayo, argentino, latinoamericano, de una calidad hermosa. Que también una de las editoras es Daño Olivar, que es la transcriptora de Felisberto Hernández y Gonzalo Vaz. Que son nada, excelentes editores, escritores, promotores Bueno. de la lectura. O Y sea, es una un, editorial que me gusta mucho verla cómo crece. y un editor o editora. Y ya terminamos con esto. Bueno, ellos dos, Ujú. Gonza Los Vaz, acabas de nombrar. Dani Olivar y, sí, y Paco Porrúa, que es Mm. mi, mi modelo a no seguir porque es imposible en esta época y porque Minotauro ya se la compró Grupo Planeta. Ok. Pero me encanta lo que hizo con la ciencia ficción, con la traducción de la Bueno. ciencia ficción y la edición. Bueno, Me Damián, parece admirable. muchísimas gracias por participar en Edición de Bolsillos. Sigan a la libre, vayan a la librería, busquen también a Tipeo, todas Vayan. las propuestas que se están formando y que están haciendo una gran contribución a la industria editorial, al mundo editorial. Así que te agradezco mucho por haber pasado por Edición de Bolsillo. Gracias a vos, Jessica, y le digo a la gente que escuche todas las anteriores entrevistas que hiciste, que son todas buenísimas. Bueno, muchas gracias. Bueno, me despido de este capítulo de Edición de Bolsillo. Agradezco a mis compañeros que están en la técnica, que no se ven ni se escuchan, pero trabajan a la par. Nos vemos en el próximo capítulo de Edición de Bolsillo. Síganos en redes.